Ya llegó el episodio prometido. Por fin vamos a hablar de riesgo y fraude en nuestros e-commerce. Trajimos un invitado especialísimo que nos va a dar su perspectiva desde varios mercados, desde varios países y de lo que está pasando en México. No se pierdan el episodio, ya saben que nos encantan sus comentarios, nos encantan sus sugerencias, sus críticas, cualquier cosa, manita arriba, compartir si creen que a alguien le sirve y vamos al episodio. Pues bienvenidos a un episodio más de Metódico. Ya les habíamos platicado, estamos a punto de terminar la primera temporada, estamos a punto de iniciar las grabaciones en vivo y por tercer episodio consecutivo, hoy no nos acompaña Daniel, pero invitamos a una persona experta en el tema que les hemos venido prometiendo desde hace ya varios capítulos, riesgo y fraude. Bienvenido, Vadim, ¿cómo estás? Gracias, Rodrigo. Súper. Aquí un poco con la lluvia estos días en Riviera Maya. Qué envidia. Me da envidia tanta lluvia como donde vives, oye. ¿Sabes? Hay que tener, yo siempre decía, hay que tener cuidado con los sueños, porque cuando cumplió el sueño de vivir en el Caribe, me di cuenta que no es tan lindo como yo soñaba, Ya. ¿no? Que el color 24/7, pues hay cosas que siempre aprendes, tener cuidado con lo que sueñas y pides de la vida. Sí, ten cuidado con lo que deseas porque se te puede hacer realidad, ¿no? El co-host de este programa, Daniel Varela, es un entusiasta de vivir en la playa y ha vivido en Playa del Carmen, yo creo que será 2 o 3 veces en ocasiones distintas, eh, por unas u otras cosas, ¿no? Y le encanta, a él le fascina. De hecho, viene regresando ahora de la playa también. O sea, ahora, o sea, le tocó lluvia Pero entonces. estaba en otra playa, estaba en Estados Unidos, entonces. Ah, ok, Sí, ok, sí. ok. Ahora no le tocó, pero le encanta vivir en el Caribe. Yo creo que es probablemente su lugar favorito del mundo. Bueno, tiene su encanto totalmente. Sí, Es- sí, sí. sí. Pero yo viniendo del, digamos, del mundo de Ucrania, del mundo frío, yo extraño frío. Necesito montañas, necesito refresco. Sí, sí, sí. Entonces Team Frío. Muy bien. Pues muchas gracias, Vadim. Oye, cuéntanos un poquito en dónde estás ahora y un poquito tu background para que la gente conozca. Claro. Bueno, muchos me llaman el ucraniano latino porque nací en Ucrania, pero los últimos 10 años llevo en Latam. eh, en Chile principalmente, un poco viví en Brasil, ahora estoy en México. Estos años en la región me he dedicado al mundo de tecnología, principalmente negocios relacionados al tech, un poco movilidad, payments, y último año muy fuerte en el ámbito del fraude. Y lo que me gustaría hoy platicar es un poco lo que he visto yo viviendo en diferentes partes del mundo, comparando el fraude en Europa, en China, Estados Unidos y obviamente México, porque creo que a lo que nos todo interesa es hacer negocios y emprender en México. Oye, hemos estado platicando en este contenido muchas veces sobre lo importante que es que las personas que se van a aventurar a vender en e-commerce conozcan sobre el riesgo que implica procesar transacciones o recibir dinero a través de canales digitales. ¿Tú qué crees en México? Bueno, obviamente tenemos las métricas para soportar cualquier claiming que tengamos, pero si lo vieras, si no tuvieras acceso a datos de la industria publicados por otros jugadores como la ABM o la AMBO o lo que sea, pero métricas con tu experiencia, con lo que estás trabajando ahora, ¿cómo ves a México en fraude comparado con otros países y otras regiones en las que has estado? Súper, sí. Bueno, algo que no comenté, que yo represento a Riskified, es una empresa que nació en Israel. En los últimos 10 años se dedica en 180 países a ayudar a los e-commerce a prevenir el fraude, y dar una tecnología que pueda a los comercios dedicarse a lo que les gusta, que es vender online, y Riskified se delega. eh,
toma toda la responsabilidad en línea. Y yo creo que antes de empezar a hablar de México comparativa con otros mundos, algo que me impactó cuando yo empecé en este ámbito, Rodrigo, es por qué hacen fraude, ¿no? ¿Por qué la Buena gente, pregunta. o sea, qué hay detrás? ¿Quiénes son? ¿Qué les motiva? Algo que yo me di cuenta, empezando aquí, que la gente que hace fraude creen que hacen un aporte al mundo, porque existe ese concepto del Robin Hood y nosotros por monitorear dark web, los canales de Telegram, chats de Facebook, nos damos cuenta, hasta hablando con ex defraudadores, ellos creen que es la forma correcta de vivir y, digamos, quitar el dinero de los ricos, ¿no? Y darlo a los pobres. O sea, ese concepto tienen tan profundizado, tan marcado, y creo que por eso esas comunidades son muy colaborativas, Ujú, ujú. especialmente lo que hemos visto en Américas, Ya. en, en México. Y no sé si te ha tocado ver como los dark webs o te ha tocado ver esa parte del Robin Hood. ¿Qué piensas tú viviendo tantos años en México? Mira, lo que yo primero pensaría, o más bien lo que yo primero diría es muchas veces las personas que originan estas redes de extracción de datos, de venta reventa de servicios que fueron adquiridos de forma ilegal, eh, normalmente esa gente está muy lejos de la pobreza, pensaría o diría totalmente. Por lo cual siempre creo que existe este doble discurso, ¿no? De quitarle dinero a las grandes corporaciones para dárselos a los pobres, pero, o sea, realmente ellos están viviendo también de eso. Están viviendo de un acto criminal, lo están transmitiendo a estratos sociales inferiores, a los que les venden mercancía que fue adquirida. Son inteligentes, Son gente muy inteligentes. demasiado inteligente y capaz tremendo. O sea, Sí, y lo que decíamos, digo, un poco a la audiencia les platico, les voy a dejar el link acá abajo. Hace un par de semanas participé también en contenido que está lanzando Vadim y una comunidad muy grande de gente que está metida en payments e e-commerce en América Latina. Y en ese contenido les decía, es que los defraudadores no tienen que pasar por ningún comité de aprobación para lanzar nada. O sea, el defraudador va a ver una tienda con una pequeña vulnerabilidad que normalmente es una vulnerabilidad, como dicen los programadores de capa 8, es decir, el usuario es el usuario de ese e-commerce, es decir, comercio, es donde está la vulnerabilidad, ¿no? Es una tienda, les puse una vez esa vez un ejemplo que repito, tuvimos un caso de una tienda de flores, arreglos florales, que recibía 2 o 3 pedidos al mes y de pronto le llega un pedido de 50 arreglos florales. Por supuesto, qué felicidad. Yo me pongo en lugar de alguien que no está entrenado para prevenir el fraude. En lo más mínimo, de hecho, porque ni siquiera es que yo esté súper entrenado. No, o sea, yo no conozco yo creo que ni el 10% de lo que tú has visto en esta industria, pero un negocio pequeño que está intentando lanzarse al mundo y llevar a su familia o a uno mismo a una mejor calidad de vida, y recibe un pedido de estos, pues ¿qué haces? Lo atiendes, ¿no? Y qué felicidad. ¿Qué creen que se convirtió y que en es mi contracargo? dice que es el milagro, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, entonces ahí siempre también es tener en cuenta todo lo que parezca muy bueno para ser verdad cuando estás empezando a vender en el e-commerce, no es verdad. Lo más probable es que no es verdad. Puede haber unos casos en específico, pero... Sí, y sabes, regresando a tu pregunta, que decías, ¿cuál es la diferencia en México, especialmente en Latam? Yo nací en Ucrania y para mí, un país ex Unión Soviética, para mí no existía como cosas de fraude, Ujú, ah, porque las reglas eran muy estrictas y si claro. tú hacías algo diferente que el otro, tú eres raro. Existían pirámides como pirámides tipo multilevel, pero Ujú, en general estafas es algo que yo no escuchaba en mi vida hasta 16 años, no existía. Um, y, y después vivía muchos años en Chile, donde, digamos, también un país bastante desarrollado, digitalizado, pero cuando yo llegué a México, yo creo que me ha tocado tantas
fraude relacionado con todo, Sí, llamadas telefónicas, tarjetas, robos de auto, ventas de autos robados, que en 3 años me ha pasado más que en más cosas que en los 10 años. Como dicen, sí, me han metido goles, sí. ¿no? Han metido goles. Um, y las tarjetas robadas, ¿no? Creo que interesante hablar también de cómo se hace, qué es un contracargo para un comercio, porque muchos no saben quién realmente es responsable. Creo que podemos tocar ese punto. Sí, yo creo que, digo, ya entrando en materia y siempre les intentamos explicar a la audiencia, eh, mayormente negocios pequeños que están empezando y que les invitamos siempre a aceptar más y mejores medios de pago. Pero cuando entras al e-commerce te vas a encontrar con una cosa que probablemente si ya vendiste con tarjeta presente, si ya tuviste tu negocio avanzando 1 o 2 años, recibiste ya pagos, SPAY, Dimo, ya tenías una terminal y recibiste pagos con tarjeta. Sobre todo pensando en ese SPAY Dimo y pensando en que ya seguramente quien esté ahora aventurándose en el e-commerce ya recibió transferencias, perdón, falsas, ¿no? Ya seguramente ya pasó por esa parte de, Sí, híjole, no era de veras el dinero. A todo mundo ya le tocó el cheque sin fondos depositado en una caja porque, ay, es que no puedo ir yo, pero lo va a ir a recoger mi primo. Y todo eso que ya les pasó a quien se va a aventurar ¿sabes? en el Bueno, e-commerce. Rodrigo, Sí, ¿sabes? sí, Y la primera vez cuando compré el auto aquí y el que me vendía, él dijo, sin cheques, como 10 veces me dijo, y yo decía, ¿por qué están tan preocupado? sí. ¿Y cuál es el problema? Porque me marcó 10 veces. Cuando íbamos al banco y me dijo, ¿tú me vas a depositar efectivo? Y dije, sí, mira, acá está efectivo, sin cheques, por favor, sin cheques. Eso fueron mis 3 meses. Después yo entendí que hay tantas movidas, modos, operandos, o sea, que realmente el mexicano está preocupado en cada esquina con estas cosas. ¿Cuál es la Pero siguiente forma para robar? sí, para mí era como que, oye, relájate, y si ya apretamos las manos, te dije que te voy a comprar, o sea, ya estamos. Y no, es de verdad heavy, creo que está en muchos niveles. Sí. Y por eso les digo, a quienes está apenas empezado y vas a lanzar tu e-commerce, todo lo que ya viviste no es nada. Todo lo que ya atravesaste no es nada comparado con lo que viene cuando lanzas un e-commerce. La cantidad de formas en las que te van a intentar robar tu mercancía, tu dinero, y pueden quebrar un negocio, ¿no? O sea, este ejemplo de las tiendas de flores, o sea, imagínate un pedido de 50 que normalmente surten 10 a la semana, pues ya perdiste 5 semanas de utilidad, ¿no? Gravísimo. Entonces, ¿qué es un contracargo? Un contracargo es cuando un tarjetaviente, incluso antes de llamarlo contracargo, es una disputa. Cuando un tarjetaviente, vamos a poner yo el ejemplo, pedí en Mercado Libre un PlayStation 5 y me llegó una caja de pañales. La disputa sería reclamar, en este caso a Mercado Libre, porque no se tomaron los controles necesarios para que no me llegara una caja de pañales y en ese caso que me regresen el dinero en la medida de lo posible, ¿no? De acuerdo con las reglas de operación de la plataforma. Llevándolo a otro caso, por ejemplo, si bueno, más bien al revés, ahora yo no fui el que hizo la compra, sino más bien un día todo el mundo seguramente hemos vivido en algún momento me metieron un gol en la tarjeta y de pronto dices, ah, caray, yo no pagué la luz, ¿no? Bueno, cuando tú hablas al banco y dices, oye, yo no fui, desconozco este cargo, estás iniciando una disputa. Y eso va a derivar probablemente en un contracargo, no necesariamente, y el contracargo es cuando el comercio pierde esa disputa, es decir, que ahora en este caso la tienda de flores, por ejemplo, pues lo que recibió fue solicitudes de documentación. Comprueba que tu comercio realmente eh, participó el tarjetaviente en esa transacción y que tuviste los controles de riesgo necesarios para comprobar que era el tarjetaviente quien estaba comprando tu mercancía. Porque ahora el tarjetaviente dice que él no fue. Eh, y en el caso de que no existan estos documentos para comprobarlo, pues el comercio pierde el dinero, ¿no? Y normalmente habiendo entregado ya la mercancía, porque ese es como sucede el fraude, es ya te robaron, ya se llevaron la mercancía y después
pierdes el dinero con el que te habían pagado. Y hay un detalle importante, porque creo que mucha gente cree cuando le hacen gol en la tarjeta, o sea, un movimiento no autorizado, que es el banco que te regresa el dinero. O sea, yo antes de entrar a Risky Fight, yo en mi cabeza yo pensaba que es el banco tan humilde, tan que regresa el dinero. Claro, Yo decía, pues, ¿cuál es el problema? Mucha gente dice, ¿cuál es el problema? Si ¿qué banco él paga? El banco nunca pierde, pero al final no, son otros emprendedores, otros empresarios que sufren. es el propio comercio que desafortunadamente va a haber mermado sus ingresos, va a haber una pérdida en su utilidad y pues seguramente ¿qué sucede más? ¿Tú qué crees que suceda más comúnmente? Yo creo que un comercio que ha sido defraudado es mucho más probable que deje de vender en e-commerce inmediatamente que Eh, incluir controles de fraude. Mira, voy a dar una historia que entrevisté un e-commerce de electrónica en el podcast Mm, que hemos hecho contigo. Hemos hecho el segundo episodio con un founder de una tienda de electrónica en México. Y él realmente dijo que en los primeros 6 meses que lanzaron e-commerce, o sea, su proveedor de fraude no hacía buen trabajo y casi quebraron por el nivel de fraude y los contracargos que les cayeron el primer año, que iban a cerrar el negocio. Que yo creo que esto es tan crucial que muchos cuando lo hacen, ¿sabes? No lo piensan, dicen, bueno, capaz va a tocar al vecino, claro. pero y esta red, y sabes lo que estamos viendo, por ejemplo, todas esas tendencias de fraude, es como un cáncer, que si te metieron un gol, esa puerta empieza a abrir y crecer tan rápido porque de nuevo volvemos a estos foros y las comunidades y son demasiado colaborativos. Esta información se vende por $10 a 100 personas, estas 100 se revenden a otro, y en una semana, un mes, ya todos saben de que tu comercio es vulnerable, pero tú te vas a dar cuenta, lamentablemente, en 3, 4, Mucho tiempo después. Sí, sí, sí. Normalmente cuando el comercio se da cuenta es porque ya sufrió el ataque, ya vivió, ya perdió. Más común. Eh, ahí viene otro diferenciador que vemos en México y América Latina, que ganar estas disputas para el comercio es muy difícil en un 90%. En Estados Unidos, lo que vemos, la tendencia es mucho más alta, la probabilidad de ganar es mucho más alta, en Europa es mucho más alta, pero acá el comercio, y creo que lo hablamos contigo una vez, que el comercio es como más que sufra es el comercio, que no está protegido. Y puedes tener buenas evidencias, pero cuesta ganar disputas en México especialmente. Es complicado, digo, en algún otro episodio probablemente traigamos un experto en específico las reglas que hay en operación en México hoy. Es opinión personal mía, están bastante atrasadas, mucho más atrasadas que en el resto del mundo y el atraso en estas reglas que tiene que presentar el comercio como evidencias para evitar que le retiren los fondos de la compra, pues son papeles que ya hoy no se utilizan en el e-commerce, ¿no? O sea, pensando por ejemplo en un gimnasio, tienes que llevar un contrato para el cargo recurrente que el cliente aceptó, que dejó su tarjeta, que sí está planchada, y luego el planchado de tarjeta resulta que probablemente no es la mejor opción para resguardar datos privados de un cliente y entonces eso le lleva también al comercio a que es necesario que cumpla con algunas regulaciones adicionales en materia de seguridad de información de tarjetas y siento que muchas veces complican demasiado la operación de los clientes, incluso por ejemplo en entrega de mercancía, que llegando te firme, que además puedas recibir ahí la tarjeta, que puedas tomar una foto de la identificación. O sea, mil cosas que, o sea, cuando un e-commerce pequeño se compara con Amazon, que entrega y te dice muchas gracias, si es que ves al repartidor, porque igual y te deja las cosas en la puerta, este, ¿cómo vas a competir con eso, no? Yo creo que hoy ya existen soluciones que
para los pequeños comercios y grandes. Existen ya soluciones que te garantizan el fraude, o lo llaman algunos Seller Protect, otros lo llaman la garantía de contracargos, porque el pequeño e-commerce no puede tener un analista o el equipo de fraude, entonces Claro, necesita tecnología. Y lo bueno que hay gente inteligente que cree tecnología, hay gente inteligente que quiere combatir con la tecnología. Creo que así el mundo, blanco, negro, yin, yang. sí. Uh, pero pero hay tecnologías que existen, protegen. Obviamente van a castigar tus márgenes, pero creo que si tú emprendes en México, esto es, esto es must. Claro, que justo es eso. Lo que he dicho en otros episodios es que me parece que desafortunadamente la mayoría de los proveedores de servicios de procesamiento de pagos, directo al adquirente o el agregador, em, han descuidado un poco el entrenamiento de sus usuarios para prepararlos para lo que viene, ¿no? O sea, es simplemente enrólate, dejas aquí tus datos, pon tu cuenta de cheques, este es el API que debes usar para recibir pagos y eso es todo lo que le dicen al comercio para que empiece a recibir transacciones, ¿no? Y le dan un contrato digital de que seguramente si lo imprimiéramos sería de este tamaño. Y ahí Sí, vienen sus esos términos. enciclopedias de... Sí, Claro. y ahí es donde dice, oye, ¿qué crees que podría ser posible que te empiecen a atacar defraudadores en línea, ¿no? Y que pierdas venta tras venta tras venta. Pero no viene un manual de prevención, eh, no hay cursos en línea así de sencillos, provistos incluso por ellos mismos. Creo que sería importante que un adquirente tuviera probablemente un curso, ¿no? Que no tuvieras que ir a un tercero a cómo prevenirte del fraude en línea, cuáles son las métricas que debes tener en cuenta. Volviendo a este ejemplo de la florería, pues a lo mejor 50 es mucho, pero si vendes 2 3 y de pronto llegan 4 5 eso creo que es bueno. O sea, no digo que no debas vender, nada más es 2 3 a 50 hay algo raro. Claro. Y aquí, ¿sabes? Me gusta siempre tomar la comparativa, porque estoy de acuerdo que no hay como capacitaciones. El banco lo que hace es te manda correos de phishing, ¿no? Te Sí, dice, nunca te vamos a pedir los datos de contacto. Pero creo que en gran oportunidad integral en la región es la educación en todos los aspectos. Y sí. en payments eh, hay una brecha increíble. Yo creo que por eso empezamos a armar esta comunidad que se llama Latam E-Commerce y Payments, porque yo vi que no existe una comunidad, un espacio donde podemos hablar de estos temas, compartir y aprender. Existen de nuevo asociaciones muy grandes para enterprise, ¿no? Empresas tipo Walmart, Coppel, Mercado Libre, tienes que pagar cuota para estar, para que te capacitan, te educan, o grupos chiquitos ya de expertos que llevan años y son cerrados, se comparten entre ellos los proveedores, pero no hay como este espacio de educación para pymes, Ujú. porque en otro lado, llevando a los defraudadores, sí lo hacen. Sí, Y yo tengo, por ejemplo, ebooks de cómo hacer fraude de 80 páginas, sí, ¿no? Ebooks paso por paso, qué debes hacer, en qué momento, cómo escribir para que te hagan un reembolso, para que haces una estafa en línea, qué canales utilizar, estudian todos tus canales. Es increíble. Tengo estos ebooks porque es un ejemplo. Yo, hasta uno cuando lee dice, ¿estoy en el lado correcto o no? sí, 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 sí. Cuando ves los montos que se roban, dices, wow, ¿de qué lado me inscribí? Y claro, ¿de qué lado te inscribes y que está tan profesional que ya no son chavos o estudiantes que lo hacen? Sí. Am, claro, no hay, y el otro lado no hay eso. Creo que esos espacios son buenísimos para hablar especialmente de los pymes y empresarios. Oye, y ahora entrando en materia ya de prevención y con la experiencia que has juntado en este último tiempo,
Em, ¿Qué crees que está sucediendo ahora en el mundo de fraude? Digo, todo el mundo está hablando de inteligencia artificial en todos lados. Lo que sea que haces es inteligencia artificial y no sé cómo se ve eso cuando lo pones cuando lo llevas a la materia de fraude, ¿no? Los defraudadores ya están usando modelos entrenados de algún tipo, hay ataques ya coordinados, automáticos, ¿qué hay? Bueno, eh, existen bueno, existen grupos de defraudadores. Existen defraudadores que simplemente roban datos y se dedican a revenderlos. No te revenden bases de datos. Ellos no operan. Normalmente ya han operado un tiempo, saben la operativa y van ya a un check mucho más alto, mucho más seguro, porque al final revenden datos y ya no está en la operatividad de, ¿no? Y normalmente a los que revenden, estos son que quieren aprender. Ujú. Um, y estos de arriba ya están creando los chat GPT para defraudadores. Existen canales chat GPT que se enfocan en los modos operandi y cómo hacer fraude. O sea, puedes ir hablando, poner comercio que te ayuda a abusar, a hacer fraude y lo que nosotros utilizamos a favor también tiene otro final en el otro lado. Los ataques mundiales siempre, bueno, un defraudador es alguien a quien no le importa, digamos, a quién hacerlo. Si Claro. él, nosotros podemos ver que eh, ciertas tendencias, mucho pasa en aerolíneas, cuando vemos que un fraud ring, que nosotros lo llamamos en inglés, empieza en Asia, atacaron las aerolíneas allá y Ujú. va migrando, migrando un poquito a poquito. Después este modus operandi lo corta en algún lado, depende del proveedor, las aerolíneas, ¿no? Porque de nuevo, faltan también una cooperación de los propios comercios. Por Es decir, supuesto. nos pasó esto, nos pasó ataque, porque cuando tú dices, me pasó un ataque, dices, hice mal el trabajo, pero pues puedes ayudar a otros, no sufrir, no sé, creo que hay mucho espacio ahí, porque si en otro lado están colaborando muchísimo, lo que tú dijiste, no necesitan un directivo, Ujú. una junta. Y luego existen los defraudadores locales, que es como hobby, que puedes ver pagos CFF con 50%, pagos Netflix, pago créditos, ¿qué más se paga? Luces, agua, Ujú. van a escalar. Pero básicamente ya es una estructura muy bien hecha, donde de arriba dan información y consumo los de abajo. Pero algo que debo decir, no es tan fácil como suena. Creo que es súper importante, sí, sí, Creo que estamos diciendo como que están bien armados, pero no es tan fácil como suena. sí. No, no es, además del riesgo que representa. Porque Sí, tú debes olvidarte de tu vida normal si tú estás haciendo esto. absolutamente. Tú debes, o sea, imagínate, es como cuando alguien te pregunta qué estás haciendo, siempre debes mentir a todo el mundo afuera. Como cualquier criminal, o sea, Como, cualquier criminal se olvida de su vida normal, de la vida ordinaria. Eh, Habrá probablemente algunos pocos casos de algún tipo de fraude dentro de las empresas, que gente que se enriquece ilícitamente y demás, que probablemente pueda tener un cover-up mucho más sencillo, digamos, pero alguien que de pronto empieza a subsistir él y probablemente su familia, sus amigos, y les empieza a ir muy bien y de dónde sale todo ese dinero, ¿no? Va a haber mentiras, va a haber ocultar información, o desaparecer una semana, cambiar números. claro. Yo tuve un amigo que cada mes me envía de un nuevo número. Y yo cuando empecé a trabajar en eso, entendiendo los patrones, ¿sabes? Ya empecé a analizar que lo que él decía que trabaja, yo nunca vi evidencias de lo que él hace, de la construcción. Ujú.
pero cada un mes me escribe de un nuevo número diciendo, este es mi nuevo número. O sea, son cositas que tú dices, ¿qué pasa? ¿Por Sí. qué uno cambiaría el número o cambiaría de casa tan a menudo? Y no es fácil, o sea, llevar este estilo de vida y, o sea, en general, creo que estamos dando mucho flores al defraudadores, pero no es algo, no es un camino fácil. Yo creo que ni es fácil y probablemente en el día de hoy, como todo, voy a poner el ejemplo de Bitcoin, el que entró primero, pues está hasta acá. Eh, el defraudador que llegó primero y que ya armó su red, que vende los datos, como dices, a lo mejor primero operó y recibía y tenía que estar haciendo pagos y tenía que estar vendiendo la mercancía. Ese defraudador que empezó desde abajo y ahora tiene una red gigante de compra de datos de tarjetas robadas y revéndelos y despreocúpate si en lo que los vendiste ya se reportó la mitad de la base y todo eso, ese defraudador ya es el que ya tiene mucho tiempo en esto. No es como que mañana alguien entre y de pronto diga ya soy el kingpin del fraude electrónico. O sea, es una cosa que sí yo creo que es muy importante lo que dijiste. No es algo fácil, no estamos diciendo que sea algo que se deba considerar definitivamente. O sea, es una industria, para empezar es un crimen, es una industria que probablemente no haya un payoff como el que se podría esperar. Eh, No hay, no hay. y además, bueno, hay comercios que están sufriendo del ataque del fraude que no permiten el crecer. Yo creo que algo que también me he dado cuenta es el boom en México del e-commerce que sucedió con la pandemia. No hubiera sucedido de otra forma porque el fraude electrónico detiene también mucho el crecimiento de los pequeños negocios a llevar su comercio al siguiente nivel, ¿no? Yo he preguntado en tiendas, yo he preguntado en comercios más pequeños, restaurantes que desafortunadamente no aceptan tarjeta o no aceptan transferencia o no aceptan más que efectivo. ¿Por qué? Y las respuestas casi siempre son, ya nos han robado, ya Ah, nos han visto la cara. Es que las transferencias luego son falsas. Creo que el estar defraudando también retiene estos pequeños comercios abajo y por supuesto esto también detiene que la economía pueda llegar a otro lado. y sí, creo que mm, hemos hablado mucho de la operatividad, de las historias. ¿Qué te parece, Rodrigo, si compartimos unos tips o como pasos para los que quieren emprender o que ya tienen un e-commerce? Sí, antes de eso digo, un poco para la audiencia que se nos perdió en la plática muy interesante, pero que no fuimos al concepto tal cual. Es solamente un recap pequeño. Si vas a vender en e-commerce, está sujeto a una disputa. Esta disputa es, el tarjetaviente puede reclamar en cualquier momento que no hizo la transacción. Hay que estar preparados para defendernos contra esa disputa porque va a llegar. Y lo mismo que dije también en el otro podcast es, hay que asumirnos en desventaja porque el del defraudador ahí está y el defraudador va a llegar. Entonces, cuando llegue hay que estar preparados para defenderse. Y la otra, yo creo que muy importante es, y lo dijiste tú también hace un momento, el banco no es tu enemigo, ¿eh? Eh, el banco, como cualquier gran corporación, tamaños que no podemos ni comprender cuando vemos lo que gana un banco en un año, Ah, eh, ese tamaño de corporación solo se sostiene con reglas muy específicas que protegen ese negocio. Que además por ser parte de un gremio, de un giro que tiene que estar protegido entre todos y que hay regulaciones y leyes que deben cumplirse, el banco no es que sea tu enemigo, el banco está cumpliendo con la ley, está cumpliendo con sus protocolos internos y más bien el que está recibiendo ese dinero, el que está participando ya ahora como nuevo jugador del e-commerce, ese jugador es el que se tiene que sumar a estas reglas y replicar esos mismos modelos, es decir, tener controles internos, estar informado de las regulaciones que hay allá afuera, que le aplican, que deben cumplirse. Y sí, creo que es justo eso, ¿no? Tips que, que nos permitan prevenirnos del fraude. yo agregaría esto, claro, hablar o sea, dar una vuelta, tomar una, no formación, pero hablar con los que te procesan pagos y
pedir ayuda al final, o sea, pequeñas capacitaciones, tips, porque información está, claro, los bancos a lo mejor no lo prueban al inicio, pero te va a pasar. Y me gustaría capaz dar unos tips básicos, muy simples, que te indican que estás en un peligro como persona y como el comercio, Claro, que es el famoso bineo o testeo de tarjetas. A mí me ha pasado, yo no entendía por qué de repente tengo una cargo de $1 o unos centavos en mi tarjeta. Decía, bueno, a lo mejor un error, pero por $1 llamar al banco y toda esa media hora perder, no lo voy a hacer. Sí, pero luego te cae una sorpresa, porque sí, tu tarjeta, ¿qué han hecho en el back office? Tu tarjeta pasó a la base de datos. Lo compraron 10 personas o 100. La testearon por $1, dijeron, ok, sí pasó. Perdón, primero la testearon y dijeron, ok, estas tarjetas revisadas, testeadas, ahora vendemos. claro. Porque ya esa base de datos tiene valor. Y normalmente esa tarjeta ya está testeada o eh, si tú ves este cargo, es decir, bloquea, reclama, haz algo. Porque esta es una señal muy, muy simple que el 98% de la gente, yo creo que mi estimación no lo hace y le da flojera. Sí, sí, a mí me pasó hace ni un año, yo creo, en una tarjeta empecé a recibir, me despertaba en las mañanas y tenía 500 correos de intento de cargo rechazado porque su tarjeta está bloqueada. Un Ujú. peso, un peso, un peso, un peso, un peso. Yo decía, bueno, ahorita la tengo bloqueada, no tengo tiempo de perder 40 minutos en una llamada al banco, la voy a dejar apagada. eh, Hay que tener mucho cuidado con eso porque después, ya un día de esos, amanecí y había ya no 500 de un peso, había 200 de un peso y después uno por 580 y tantos que no había pasado, ¿no? Y entonces dices, ya, aquí ya estaban intentando comprar o perpetuar el fraude más grande, ¿no? Y de ahí van escalando, porque además a ellos no les importa acabarse la línea de crédito en 10 3 4 2 o 3 transacciones. O sea, lo que les importa es hasta que tope esto ya no pase una sola transacción más. Sí, y esto, como digo, eso es para personas. Y si nosotros nos enfocamos en los comercios, y yo diría, claro, ver tus ventas, o sea, no puedes vender tres flores y el día siguiente 50. Entender tu flujo, con quién estás procesando pagos, hablar con la pasarela o con banco, decir, ¿tengo reglas de fraude? ¿Hay algo? ¿Estoy protegido? Porque normalmente el comercio va y dice, bueno, ¿cuánto cobras? 2, 3%, listo, vamos. No, no, no pregunta estas cosas. ¿Qué incluyen estos 3%? ¿Tú me cubres el fraude o cuánto me cubres? Eh, ¿Cuánto me cobras si me garantizas el fraude? ¿No? Claro, O si empiezo a crecer, a lo mejor me convenga tener una capa de antifraude. Y acá es una llamada de atención a todos los que están en el mundo de electrónica. Véndela algo intangible, venden entradas, tickets. Esos son tours, eh, aerolínea, travel, OTA, zapatos. En Estados Unidos es una gran industria de zapatos, ¿no? Los gringos son locos por pagar cuando sale un nuevo Nike. sí, sí, eh, no nada más los gringos. Yo tengo un par de amigos que hace unos ¿eh? años estaban en eso. De hecho, alguna vez participé a las 6 de la mañana en puntito, conectado con la tarjeta lista para comprar. Yo creo que si tú estás pensando y estás en eso, tienes que pensar, ok, mi producto es fácil de revender o yo vendo refrigeradores, o yo Sí, vendo un iPhone. sí, ¿Sí? Yo vendo un boleto electrónico o yo vendo mesas de madera. O sea, es probabilidad que alguien te va a defraudar con una mesa de madera de lujo para una casa en Cancún. No, o sea, puede ser, pero ¿cuál es el riesgo? Sí, y justo creo que eso que decías de tickets, asesoramos hace poco un comercio que desafortunadamente fue víctima
Tiene una pequeña productora, estaban haciendo conciertos, siguen haciendo conciertos, afortunadamente. Eh, y tuvieron un caso en un evento VIP, 200 boletos, nada más 200 boletos. Estando ya en el evento, la gente ya en la fiesta, todo un éxito y a medio evento empezaron a llegar los correos. Hemos hecho la devolución por riesgo de fraude. Ahí, digo, en esa ocasión, desafortunadamente, lo que les digo casi siempre desde el principio es háganse a la idea de que probablemente ese dinero ya se perdió. Vamos a hacer lo posible por ayudarles a encontrar a la persona indicada y si es posible recuperarlo, pero háganse a la idea que ya se perdió. Y lo que nos dimos cuenta esa vez es que en el porcentaje que se estaba pagando en esa pasarela específicamente desarrollada para la promoción de eventos, sí se pagaba una capa de fraude que estaba en la edad de piedra, porque los tickets se habían terminado de vender una semana antes, nunca existieron disputas, solamente que se tardó una semana en que el sistema de prevención dijera, qué raras están estas transacciones, mejor las voy a devolver. Entonces procesaron los reembolsos antes de que hubiera cualquier disputa y bueno, obviamente ellos están perfectamente bien cubiertos en su contrato con su cliente final de que yo puedo devolver el dinero cuando se me venga en gana porque creo que es fraude, ¿no? Yo cuando vi las transacciones esa vez, yo dije, bueno, yo desde el principio hubiera dicho esto está muy raro porque eran misma tarjeta con 6 diferentes emails, o mismo email con 6 tarjetas. eh, o te das cuenta de esos indicadores que dicen, Sí, pero tú ya tienes o sea, absolutamente. llevas años, tú ya te ves y dices, me huele raro, Sí, ¿no? Alguien que ni sabe qué es un contracargo, cómo se forma, alguien que vende tickets, y es una industria muy sufrida. sí, Nosotros hacemos análisis a nivel global, tickets, travel, electrónica, sneakers, fashion, están en los top, siempre en los top, siempre algo que va a atraer. Y claro, al final, si tienes un socio o una pasarela que tiene tecnología que yo no está actualizada, ya te va a pasar esto. yo creo que ese es un gran tip, que incluso serían dos, ¿no? Conoce tu negocio y conoce los comportamientos a los que crees que puedas alcanzar. Ser realista en los comportamientos de ventas que vas a tener. Digo, hay que alegrarse mucho de vender, insisto, no es que esté mal, nada más hay que tener cuidado con cómo crecen las ventas. Y la otra es esa que decías bien, ¿no? O sea, pregunta qué hay en la pasarela. Yo creo que si desde el principio te dicen, no, pues mi herramienta de prevención se puede tardar una semana en identificar un fraude, híjole, para un comercio que vende tickets de eventos que pueden comprarse ahorita y asistir al evento en 10 minutos, el riesgo es gigantesco. Y acá yo estuve hablando con un comercio de tickets de buses. Mm, Y claro, para ellos llegaron a tener revisión manual, pero muy mínima. Pero dijeron, para nosotros es tan crítico porque a veces la persona que compra ticket para bus es la única forma de ir a su casa o a ver a su familia y debe recibir este ticket. claro, Si yo lo rechazo una hora después, un día después, esta persona va a ir al bus y va a hacer ahí un desmadre porque necesita ir a la casa. Si es, y ¿por qué digo? Porque si es la herramienta que hace los falsos rechazos, es, digamos, yo sí soy cliente bueno, pero la herramienta me rechaza porque cree que soy bandera roja, sí. es otro lado, ¿no? Del comercio, del mundo que no alcanzamos a hablar. Por eso, claro, hay que entender realista, hablar con tu socio de procesamiento, um, porque hay muchos frentes para. Sí, sí, ya no nos dio tiempo justamente de los falsos positivos, cuando tu herramienta de prevención o tu analista dice, no, este está raro, pero pues eran clientes de veras. O sea, también, gente, son los menos, ¿eh? No, no vayan a creer que están llenos de falsos positivos en su herramienta de fraudes y van a recuperar un chorro. No sé, Vadim, si tengas algo más que nos quieras platicar. Y yo diría mm, que en México, hablando del e-commerce, ya cerrando un poco el tema, es clave ¿sabes? Como dicen en la vida, tienes que siempre tener buen dentista y buen contador.
en el e-commerce diría, ten buen partner de procesamiento de pagos, quien te va a asesorar. Sí, tú a lo mejor vas a pagar más por educación, por protección, pero es como un poco como el seguro de vida de médico. Lo estás Claro. pagando y si te pasa un día, lo, 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 lo vas a agradecer. Sí. Llevando el fraude sí pasa todos los días. Entonces, edúcate, busca ayuda de los socios, busca grupos de comercio electrónico, pregunta a alguien que ya lo ha hecho, cómo le fue en el e-commerce. Sí. Ah, educación, formación, creo que nos va a ayudar a todos a ser buenos profesionales. Sí, totalmente. Yo creo que dijiste algo clave, es, y lo dijiste varias veces, acércate a alguien que sea tu socio de negocios. Yo ya en este contenido les he platicado varias veces la diferencia entre adquirente y el agregador, la capa del gateway y demás. Em, Independientemente del esquema que utilicen sus comercios para llegar a la venta final en el e-commerce, asesórense de forma correcta con ese partner que escojan. ¿Cuáles son los medios de prevención de fraudes a los que yo estoy, a los que ustedes me ponen por default? ¿A cuáles puedo acceder? ¿Cuáles son las métricas que tienen ustedes con negocios parecidos al mío? ¿Qué me tengo que prevenir? Y sí, totalmente busquen espacios comunitarios donde se puedan apoyar o acá en la cajita de los comentarios. Súper bien. Pues muchas Gracias. gracias, Vadim, por el tiempo. Les agradecemos a todos. Por supuesto, ya saben que manita arriba nos ayuda mucho a crecer el contenido. Un comentario es súper importante y compartirlo con quien crean que le pueda ayudar a su negocio. Déjennos saber si quieren una parte 2 de fraude. Ya tendremos que invitar a Vadim a la Ciudad de México porque la semana que entra inauguramos el estudio en vivo. Pero muchas gracias, Vadim. Chao. Bye bye. Gracias.